Bienvenidos sean todos y todos los devotos y devotas de la Virgen María bajo esta advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Hoy en su día nos reunimos para celebrar la Santa Eucaristía y así poder pedir la intercesión de nuestra Madre María en todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Vale la pena en esta Eucaristía repasar un poquitito de dónde nos viene la tradición de esta devoción. Y para ello tomamos como referencia la primera lectura, que nos habla del profeta Elías. 9 siglos antes de Cristo, el profeta Elías sube a un monte. Jerusalén tiene 4 montes. El monte Carmelo es uno de estos 4 montes. Y Elías sube a este monte después de que ha habido una sequía inmensa. No llueve. Y ahí en el monte entonces vislumbra a través de su siervo que en el mar se posa una nubecilla. Y Elías concluye que esa nubecilla tiene una fuerza y va a traer el agua nuevamente y va a traer la lluvia. Los santos padres han visto en esta nubecilla que viene del mar a la Virgen María, y que es la que trae la lluvia de Jesucristo, que es la que trae la grandeza después de la sequía. El tiempo de Jesucristo se abre, es decir, el mundo estaba en sequía, y cuando esta nubecilla, que es María, se presenta, entonces se abren las nubes, es decir, se abre el cielo para que Jesucristo pueda llover de lo alto, como dice el profeta Isaías. Entonces, a partir de ahí se empieza a asumir una idea de que la Virgen María procede del mar, procede desde el Mediterráneo, donde viene como humedad para mojar los campos de Israel. Este monte Carmelo es el único que da directamente al Mediterráneo, y además de eso sirve como una especie de faro, como una especie de luz para los barcos en aquella época. Es el único monte que tenían referencia a ellos para darse cuenta que estaban cerca de Palestina. Pues bien, hermanos, entonces resulta, ya lo sabemos la historia, que una vez que Elías entonces hace ahí su oración, aquella nubecilla se convierte en una lluvia que empieza a regar nuevamente los campos. Posteriormente, en el siglo XII, ya después de Cristo, cuando el tiempo de las cruzadas, que los europeos iban a las tierras santas a defender los lugares santos, ahí entonces, en ese mismo monte, que tiene una particularidad, tiene muchas cuevas, muchas cavernas, que por cierto estas cavernas han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y entonces en esas cavernas muchos se quedaban viviendo uno en cada cuevita, tipo ermitaños, en oración. Encontraban ahí un refugio para poder entonces permanecer cerquita de Jerusalén, y no tenían que tener un techo, podían quedarse en esas cavernas y sobre todo vivir la espiritualidad mística, es decir, vivir la espiritualidad eremita de los ermitaños. Y entonces empezaron a llenar esas cavernas de muchos cruzados, de muchos que se quedaron ahí viviendo una vida espiritual y poniéndose simplemente en oración. Y durante casi 100 años, entonces aquel monte del Carmelo se convirtió en, como decir, por decirlo así, en un gran convento natural. Muchísimos monjes vivían ahí y se fue creando una espiritualidad, la espiritualidad del Monte Carmelo. La espiritualidad del Monte Carmelo que estaba fundamentada en la piedad a la Virgen María. Así entonces, poco a poco, se fue uniendo el Monte Carmelo a la Virgen María. Posteriormente vienen los musulmanes y entonces echan a todos estos eremitas, a todos estos monjes,
y los echan del monte Carmelo. Y la Virgen María entonces se aparece al superior y no solamente le entrega el escapulario, Juan Stock, sino que también le dice que vayan tranquilos, que ella va a ser la estrella del mar para guiarlos. ¿Qué significa eso? Pues acordémonos que los navegantes se guiaban solo por las estrellas en medio del mar. Y entonces María se presenta como la estrella del mar, es decir, como la que va a guiarlos, que no tengan miedo de lanzarse al mar, porque ella les va a guiar y les va a cuidar en la travesía de vuelta. Y a partir de ahí entonces la Virgen se convierte también, la Virgen del Carmen, bajo la vocación del Carmen, como la protectora de los navegantes, es decir, como la Señora del Mar, como la Virgen del Mar. Cuando la Virgen le entrega el escapulario a Juan Stock, que se lo entrega para que sea fortalecida la orden, le hace una promesa y le dice a Juan que el que lleve el escapulario, que no solamente es el pequeñito que algunos tienen por aquí, sino también el grande, el que tienen las señoras que están vestidas con el hábito del Carmelo, que el quien tiene ese escapulario cuando muere, que es llevado rápidamente al cielo. Y es más, todavía dice algo más, que si se muere un lunes o un martes o un miércoles o un jueves, que se espere el sábado. Y entonces el sábado la Virgen María lo saca del purgatorio y lo lleva al cielo. A ver, tenemos que entender esto en dos dimensiones. Primero, llevar el escapulario de la Virgen del Carmen no es una magia, no. Es una señal, es un signo de que la persona que lo lleva quiere comportarse de acuerdo a los valores evangélicos. Es decir, quiere tener una vida de santidad. Y públicamente entonces le está diciendo al mundo que quiere entonces ser santo. Y no solamente las señoras que llevan su vestido con todo el hábito, sino también los que llevan el escapulario por dentro. Por cierto, Juan Pablo II. Juan Pablo II dice que desde chiquito lo llevaba pintando y murió con el escapulario de la Virgen del Carmen. Los que lo llevan por dentro también. El compromiso es que entonces se comprometen a vivir una vida con valores evangélicos, es decir, una vida santa. Y en este sentido entonces porque entonces como se gana verdaderamente la vida eterna, no de una manera mágica. Además también esto del sábado tendríamos que entenderlo. El sábado es el día que precede al día del Señor. Entonces María está ayudando a todos los que están precediendo al día del Señor, indistintamente que sea martes o miércoles o jueves. Es las personas que están ya a punto de llegar al domingo, es decir, a punto de llegar a la presencia de Dios, a punto de llegar al día santo del Señor, al día eterno del Señor. Y en este sentido entonces no es que la Virgen dice cuando se levanta, uy, hoy es sábado, qué torta, tengo que ir a sacar almas del purgatorio. Pues no. Es un signo de que entonces los que están ya preparados para presentarse en la presencia del Señor, pues María los conduce para que sean presentados ante el Padre y para que entonces ahí puedan vivir el día santo, el día eterno, el día de la salvación. Pues bien, hermanos, la vocación a la Virgen del Carmen ha sido una de las vocaciones más sostenidas y más amadas en la iglesia. Y es increíble que hoy todavía haya tantas personas aquí en esta comunidad y en tantas comunidades reunidas bajo la vocación de la Virgen del Carmen. Seña de que esto es un signo de Dios, un signo de que Dios sigue queriendo tener esta presencia piadosa de nuestra fe en medio de nuestras comunidades. Hoy nosotros entonces nos acogemos también a la Virgen María para que nos guíe por el mar de la vida. Sin ser navegantes propiamente, en el fondo somos navegantes de la vida. Y somos navegantes entonces donde fácilmente nos perdemos, donde fácilmente nos deslumbran otros faros y nos deslumbran otras estrellas. Poder identificar la estrella pequeñita de la Virgen María como la que verdaderamente guía en medio de tantas estrellas del mundo, esa es la tarea del cristiano. Poder identificar la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros es la voluntad, es la forma de santificar la vida cada uno de los cristianos. Así entonces, en este sentido, podemos nosotros testimoniar que María sí, siendo una lucecita pequeñita, es capaz de ser identificada por las almas buenas para poder así hallarse en la vida, para poder así conducirse en la vida.
Y de esta manera entonces poder testimoniar como ella frente a la cruz, en la palabra que hemos escuchado en el Evangelio, poder testimoniar que el mundo tiene una dirección. María frente a la cruz no se desploma, es decir, la Virgen María, conociendo que Dios tiene un plan para salvar al mundo, frente a la cruz se mantiene de pie. Y de pie entonces nos dice, no hay que desesperarse en las adversidades de la vida. No hay que perder la fe en los momentos difíciles, en los momentos de tormenta, cuando el mar está tormentoso en la vida. No tengamos miedo, porque podemos mantenernos de pie, confiando en la fuerza que sale de la cruz de Jesucristo. Así, en este sentido, hermanos, podemos ver una espiritualidad sana a la Virgen María, y podemos entonces en este sentido también conducirnos de una manera santa ante la voluntad de Dios. Ahora nosotros entonces hacemos el signo de la imposición o de la bendición de los escapularios. Como les digo, no en un sentido mágico, sino en un sentido de compromiso, de que cada uno de quien lo lleve, ya sea físicamente o en el corazón, pueda sentirse que quiere hacer la voluntad de Dios, como la hizo la Virgen María durante toda su vida. El día amanece ya, aún su red vacías está, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de los corazones su red lanzará. Ofrece lágrimas esperaba que la semilla desesparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está el corazón, porque el trigo que ondea